Yo soy Sergio García, trabajo en la Universidad del País Vasco y estoy haciendo una tesis doctoral en la Universidad Pública de Navarra. Y lo que... Lo que voy a presentar es una parte de la tesis, que es un pequeño estudio de caso, pero que además surgió de un trabajo del posgrado de arquitectura de antropología de la arquitectura que dirige Gabriela. Esto fue hace un año y el estudio de caso del que os voy a hablar es la transformación de una plaza, y en ese año la plaza se ha transformado. Es decir, había un proyecto y ahora ya hay un entorno construido y renovado. Echauri versus Rafa Plaza. El título es así porque son dos nombres para referirse al mismo entorno construido, pero que son utilizados desde sectores diferentes y bueno, por agentes diferentes. Y entonces, bueno, hemos aplicado una perspectiva etnográfica a este estudio de caso para incluirlo dentro del estudio del casco viejo. Bueno, del análisis del marco teórico, sin más, rescato especialmente la intensidad del urbanismo en lo que llaman los centros históricos, la turistificación y los resultados de gentrificación en ellos. Aunque estamos hablando de una ciudad que está en las antípodas de México, son 250.000 habitantes, está en el País Vasco, y el barrio del que os estoy hablando tiene 9.000 habitantes. Entonces estamos hablando de una escala totalmente diferente, pero sin embargo los procesos son bastante similares, curiosamente. Entonces, los objetivos de este trabajo es, para empezar, visibilizar la vida social de ese entorno, que el urbanismo muchas veces invisibiliza, visibilizar también la economía política del proyecto, qué planes, qué formas de decisión se han llevado a cabo y, en definitiva, cómo se produce ese proceso de producción social del espacio y qué conflictos existen, para encuadrarlo dentro del estudio de la gentrificación en el casco viejo, desde una perspectiva cualitativa y microscópica relativa solo a ese espacio. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues una revisión de documentación de los planes, la prensa, los discursos del vecindario, unas entrevistas semiestructuradas y observación no obtrusiva de diario de campo, ver lo que ocurre allá. Pongo antes y después porque fundamentalmente se hizo antes, la plaza se ha terminado hace 2 meses. Entonces el después lo pongo muy entre comillas porque no ha habido tiempo. Pero bueno, hay algunos resultados preliminares. También se asistió a foros de participación en los que se hablaba precisamente de cómo se iba a hacer todo esto. Y bueno, y que al fin y al cabo lo que hemos hecho es intentar rastrear la historia urbana de esta plaza, porque parece que en la historia de esta plaza se puede leer muy bien cómo ha sido el cambio de los discursos y los proyectos y el urbanismo en el barrio y todo este proceso de rehabilitación, precisamente centrándonos en este espacio concreto. Y después también hemos tratado de desvelar lo que es eso, de la economía política del proyecto, qué formas de decidir acerca de qué es lo que se hace allá y cómo se decide todo eso, y en último lugar, intentar definir cómo es la vida cotidiana, los usos y las formas de sociabilidad. De acuerdo. Bueno, brevemente, el barrio del casco viejo de Vitoria-Gasteiz lleva desde los años 80, que se definió como área de rehabilitación integrada, con planes de rehabilitación, y entonces, a partir del año 1996, digamos que de esos inicios que están centrados sobre todo en las infraestructuras y en la rehabilitación de algunos edificios, sobre todo se ha ido derivando más a través del turismo, hacia el asunto del turismo cultural, etcétera. Y ahí es donde entra, bueno, el Plan Director Catedral Santa María, y bueno, a través de ello se produce una musealización del entorno y que eso fomenta el proceso de turistificación, y eso ha generado una serie de conflictos. Esto es el barrio, veis clarísimamente, es un barrio de origen medieval, veis clarísimamente dónde empieza y dónde acaba. El trazado oval es el barrio, el trazado medieval, y a partir de ahí, eso hasta el siglo XIX la ciudad no era más que eso prácticamente. Entonces, luego la ciudad creció muy rápido, especialmente en el siglo XX. Y lo que veis en un círculo es la plaza de la que vamos a hablar. Estas son las murallas de la ciudad, entorno musealizado,
la Catedral Santa María, programas de visitas, trenecitos que van por el barrio, y es muy importante en el caso de Vitoria porque se está posicionando su imagen de marca a través de esto del turismo sostenible, fue Green Capital en 2012, y bueno, y esto ha supuesto toda una estrategia de marketing que también influye en la forma en la que se está haciendo el urbanismo en la ciudad y cómo se está tematizando también el casco viejo en torno a esto del turismo sostenible y demás. Bueno, en el barrio también se está produciendo una reinversión de capital bastante importante. Esto es un ejemplo de, no sé cuánto escandaloso os parece este precio, pero para la media del barrio es altísimo. Y por otro lado, en el mismo barrio tenemos otras casas que se están deteriorando, cayendo. Entonces tenemos, como siempre, la gentrificación tiene estos procesos que son simultáneos y todo esto en el barrio también ha generado una serie de conflictos y movilización vecinal para denunciar todo esto del olvido de las necesidades vecinales y una intervención que se aleja de ellas. Entonces, centrando dentro de ese casco viejo la transformación de un entorno construido, que es esta plaza. El proyecto se presentó en 2021 y se acaba de terminar hace 2 meses, prácticamente. ¿Pero qué hemos hecho? Bueno, este es el aspecto previo de la plaza, una plaza de hormigón con un pequeño espacio de juegos. Estos son este año, a principios de este año, cuando empezaron las obras, y este es el resultado de qué es lo que ha pasado. Luego lo analizaremos. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a hablar de cuál es la historia urbana, qué proyectos y qué cambios en el aspecto ha habido. Lo que veis en el cuadrito salmón, digamos, son los discursos y los proyectos, y lo que veis en el verde son los cambios en el espacio, físicos, quiero decir. Habrá veces que ese cuadrito verde esté vacío, porque ha habido discurso, ha habido proyecto, pero no ha habido cambio en el espacio físico, ¿vale? Entonces, en esta plaza, hasta 1974 existía una de las pocas industrias que había antes de la industrialización, hacia 1950, en toda la ciudad. Después vino el desarrollismo, en 20 años hubo un boom desarrollista muy grande en la ciudad, pero era, en coherencia con el urbanismo desarrollista, la industria se localizaba en los polígonos de la periferia. Con lo cual, estas industrias previas escasas que había antes se fueron sacando fuera del casco urbano. Y entonces esa fábrica de Chauri, que es la que veis aquí, estaba en la plaza, era metalúrgica. Aquí la veis otra vez, estos tejados son... Este es el derribo, que dejó un solar, que podéis ver ahí en medio, y que posteriormente se convirtió, que abajo lo veis, en un parking. Esto hasta el año 82 más o menos, esta era la imagen que tenía. En el año 82 empieza la rehabilitación del barrio, el Plan Especial de Rehabilitación Integral, y las primeras intervenciones se refieren sobre todo a la creación de infraestructuras, servicios, y en coherencia con esto se hace un espacio polideportivo con una placita al lado. Esto es un campo de fútbol. Como podéis ver, esto fue lo primero que tuvimos. Y prácticamente esto siguió así hasta el año pasado. Lo que pasa que aquí se construyó un parking, donde veis aquí esta parte de los campos de fútbol. Este verde de aquí en medio se quitó y había una cancha de baloncesto aquí en medio, pero prácticamente no ha cambiado mucho. En 2006, en coherencia con las nuevas tendencias del urbanismo y esto del turismo cultural y demás, se consideraba desde las instituciones que esta plaza era inadecuada, que necesitaba el barrio una nueva centralidad cultural, y entonces en la revisión del PERI de 2006 y en coherencia con el plan director catedral, se hizo una planificación específica para esta área que se llama Plan Director Campillo Sur. Aquí se preveían jardín arqueológico, parking subterráneo, conexiones subterráneas, accesos peatonales mecánicos, estamos hablando antes del 2007. Proyectos faraónicos, expectativas terribles. ¿Qué se hizo? Pues para empezar, para poder hacer todo esto, como es un entorno histórico, se supone, pues hay que hacer unas excavaciones para hacer catas arqueológicas, saber qué es lo que hay debajo, no sea que te estés cargando algo importante, digamos, arqueológicamente. Entonces, este espacio se cerró y estuvo vallado de 2006 a 2009. Este es el plano
del Plan Director Campillo Sur. Esto que veis aquí es porque había conexiones subterráneas, bueno, todo era un proyecto bastante grande. Se pensaba hacer una quinta torre en la ciudad, de las 4 torres de las iglesias tradicionales, hacer una quinta torre, mirador, bueno, una serie de cosas, y realmente lo único que se llegó a hacer son, esto que veis aquí, que son las rampas mecánicas que accedían a la parte superior del casco viejo, porque todo esto es una colina y esto se encuentra en la parte superior, y la construcción de estas rampas precisamente generó los primeros conflictos con los vecinos, que empezaron a ver que aquellas rampas no eran para los vecinos porque no respondían a sus necesidades, sino para los turistas. Esto es la Plaza Vallada y cómo permaneció durante 3 años. En 2009, en coherencia con ese nuevo discurso de las necesidades sociales del barrio, los vecinos empezaron a organizarse y en torno al concepto de auzolan, que significa trabajo de barrio, bueno, intentaron recuperar la plaza y el espacio deportivo. Entonces quitaron las vallas, colocaron una red de voleibol y bueno, realmente el ayuntamiento quitó aquella red de voleibol, pero se vio obligado a abrir el espacio otra vez y a dejarlo como estaba antes. Bueno, en el 2012, también a través del discurso vecinal, se le llamó Rafa Plaza, se hizo un rebautismo de esta plaza en honor a este señor, que es Rafa Ruiz de Zárate, que había participado en aquellos movimientos vecinales, y entonces desde un sector del barrio, de los vecinos organizados, se llama Rafa Plaza, pero oficialmente el nombre es Echauri. Entonces, pues aquí se celebró. Este hombre murió hace 3 años, pero bueno, sigue siendo como un referente de las memorias del barrio. En 2017, parte de ese vecindario organizado empezó a plantearse la necesidad de reformar algunos espacios del barrio en coherencia con esto de la ciudad de los niños, de Tonucci, que habla de desplazar el centro del varón de mediana edad, etcétera, hacia los niños como referente para la transformación de los espacios públicos, porque una ciudad que es amable para los niños lo es para todo el mundo. Entonces empezaron a hacer unas asambleas en torno a esto, Aurrenausó, el barrio de las niñas y los niños, y ese mismo año, viendo que la única forma de avanzar era entrar en los mecanismos de participación ciudadana del ayuntamiento, porque hacerlo como se había hecho aquello de la red de voleibol iba a acabar rápido, entonces entraron en el programa Vetus, que es esto de presupuestos participativos, digamos. Entonces, bueno, se hizo un proceso en el que participaron niñas del colegio, hubo una coordinación entre agentes, incluso bueno, las residencias de mayores del barrio, bueno, todo esto que veis, los niños. Y como fruto de todo esto, en 2018 se hizo un diseño de 3 espacios, entre los cuales está nuestra plaza. Pero veréis que este diseño no es el que había después. Sin embargo, después de una experiencia de estos años, el grupo promotor vecinal del proyecto se desligó del proyecto porque vio que en este proceso de trabajar conjuntamente con el ayuntamiento no se están respetando ni su ritmo ni sus prioridades ni nada. El ayuntamiento dijo, bueno, pues si os desligáis vosotros muy bien, pero vamos a seguir con este proyecto. Y en 2021 se presentó por parte del ayuntamiento el proyecto de reforma de esta plaza, y además se inscribía dentro de lo que ellos decían que era una nueva forma de intervenir en el barrio para rescatar esa confianza que habían perdido de los vecinos. Presentaron una serie de acciones y entre ellas estaba la reforma de esta plaza, que la tenéis aquí, y fundamentalmente llamó la atención acerca de esta fotografía en la que, si uno vive en el casco viejo de Vitoria, resulta profundamente violenta bueno, la cuestión, las personas racializadas, que son gran parte de los que viven en el barrio, no tienen espacio en esta fotografía. Son todas familias más o menos jóvenes, niños y niñas rubios, algunos turistas, etcétera. Y entonces todo lo que no son eso está fuera de esta tarea proyectual, y además está encuadrado dentro de un plan turístico para reforzar la estrategia como destino sostenible. Bueno, y entonces finalmente se inauguró la plaza. Estos son los carteles de los agentes vecinales que habían promovido
el proyecto vecinal inicial, que no acudieron a la inauguración y además pusieron carteles por todo el barrio acerca de que no estaban de acuerdo con lo que allí había pasado. Que eso que llaman Aurre en Auzoa, el barrio de las niñas y los niños, no es el proyecto que ellos habían contado. Bueno. Fundamentalmente, a través de la observación, lo que hemos visto es que el proyecto y la realidad de los usos no tienen nada que ver y que fundamentalmente esas personas racializadas que desaparecen del proyecto y jóvenes sobre todo, ni antes ni después, o sea, siempre han estado en la plaza y sin embargo han sido borradas proyectualmente. Estos son gentes que acuden a un programa de la iglesia de recogida de alimentos que tampoco aparecían en la proyección, y esos carritos haciendo cola, bueno, pues son parte de la... También se utiliza como sitio de celebraciones y también, bueno, estos son las fiestas del barrio, entonces es una plaza que tenía mucha vida. Entonces, dentro de las fiestas del barrio, circo. Vale, y dentro del después vemos que se sigue manteniendo las formas de sociabilidad, incluso las colas de los carritos, la presencia de personas racializadas, y que también se sigue utilizando para el ocio nocturno. Los jóvenes se juntan para beber. Entonces, esto es, alguien arrancó estas sillas de algún lado y las puso por allá, como, digamos, dándole un nuevo uso. Bueno, fundamentalmente, y ya termino, vemos que hay un conflicto para empezar, entre lo que es la lógica institucional y la lógica de los movimientos sociales del barrio, en cuanto a cómo se hacen las cosas, pero también hay otro conflicto entre lo que es la tarea proyectual, el hacer proyectos, y los usos cotidianos que hace la gente de ellos. Y lanzo como pregunta, no he tenido oportunidad de explicarlo muy bien, a ver si realmente ese colectivo organizado de vecinas y vecinos no estaba cayendo también en esa lógica proyectual de pensar que a través de la transformación del espacio se pueden transformar los usos que se hacen. Entonces, ese conflicto que es doble, sí existe o no existe. Bueno, gracias. Perdón.